Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray y John Rosenstern y ustedes. Es un placer estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Personalmente creo que lo que estamos estudiando es tan apropiado. Realmente es eso que cada creyente debe de aprender cuando pueda, ¿no? Es la lucha que nosotros batallamos también. Tal vez no tenemos los problemas de Abraham, tal vez no fue tan importante y realmente no lo fue, pero aún es un problema. Es un problema y nosotros estamos viendo que este hombre evidenció fe, creyó a Dios por lo imposible y él tropezó en ocasiones. Él no se dio por vencido, pero sí tropezó en ocasiones. Y, y yo creo que el Señor nos está ayudando para mostrarle a usted cuál es el verdadero problema, que es el pecado. El verdadero problema es el pecado con el Hijo de Dios y cómo tener victoria. Dijiste algo que no tuvimos el tiempo para Les iba a terminarlo. contar una historia divertida, pero antes de hacerlo, déjeme decir que una gran parte del mundo está en negación del pecado. Una gran parte de la iglesia está en negación del pecado. Ese es realmente el Bien, producto pero de la ¿qué psicología. quieres decir con negar? Bueno, ni lo creemos. No creemos en él. Creemos que tenemos un temperamento, tenemos personalidad, influencias, tenemos impactos culturales en nuestra vida, pero pecado personal no. Pero eso es lo que enseña la psicología. Eso es lo que estoy diciendo. Y ese es un gran problema, porque si ni aún admite que hay tal cosa llamado pecado, por eso no puede encontrar un Así Salvador. es. No necesita un Salvador. Pero quería mencionar eso. Pero estamos hablando de fe. Quería contarles una historia divertida. Eso fue años atrás cuando estaba en la universidad, estaba usando anteojos como los que ando ahora. Y había estado orando del llamado de Dios en mi vida. Y estaba sirviendo en ese tiempo como estudiante en Pocatello, Idaho. Estaba en la reserva india. La universidad me había enviado por 2 meses para cuidar una iglesia india. Estos eran los indios Shawnees. Entonces, en un domingo, había estado predicando por 8 semanas. En un domingo, el Señor, yo pensé que puso sobre mí, necesito orar que Dios sane mis ojos para no usar anteojos y eso va a comprobar que tengo el ministerio de sanidad. Entonces, un domingo en la noche, yo me quité los anteojos. Estoy en el altar, domingo en la noche. Yo pensé que el Espíritu Santo me estaba diciendo que lo hiciera. Me quité mis anteojos, los quebré en 2. Cuando terminó el servicio, una pequeña iglesia en una reserva india, fui a la puerta de atrás y tiré mis anteojos. Y me sentí bien. Y dije, alabado a Dios, estoy tomando un paso de fe. Tiré mis anteojos, tengo 21 años de edad, soy un joven soltero tratando de ser pastor de esta iglesia. Pero ¿saben qué? Yo seguí orando todos los días, Señor, yo no siento mi sanidad. Yo miraba alrededor, no siento que he sido sanado. Y oré todos los días. Y todo eso, nada sucedió. 2, 3 semanas pasaron. Un predicador, un pastor en Pocatello, me dijo, Dan, yo he notado que está luchando para ver. Puedo ver muy bien leyendo, pero no podía ver a la distancia. Y él me dijo, yo le dije, sí, yo tiré mis anteojos, mi fe, voy a ser sanado. Y él dijo, está bien. Él no me reprendió y no se burló de mí. Si hubiera estado en Waxahachie, bastante jóvenes se hubieran reído de mí por lo que yo hice. Pero él dijo, yo tengo dinero, si usted quiere comprar unos anteojos, vaya al doctor, yo voy al doctor y yo Qué le voy a amable. comprar un par nuevo. Él me compró un par nuevo. En ese punto estaba predicando una campaña en su iglesia. Yo creo que él vio que estaba luchando, viendo la audiencia. Pero esa historia, muchas veces le he preguntado, Señor, ¿por qué no me sanaste, Señor? Esperé como 3 semanas, tal vez 4 semanas. No, fueron 2 semanas antes de comprar esos anteojos. Pero ¿sabe qué? Hay una palabra aquí de suposición.
lo leyó antes. Ese es un gran problema con los A predicadores. veces podemos suponer de que Dios va a sanar y decimos, estoy tomando un paso de fe. ¿Es fe o qué es? Tal vez suposición. Pocas veces eso funciona, francamente, ¿no? Creemos que el Señor sana, claro, pero Él nos sana cuando tronamos los No dedos. se basa en lo que nosotros hacemos. Sí, Mire, yo creo exactamente. que hay momentos, una vez más, yo digo que en la liberación, en la sanidad del Señor, tal vez le pida al creyente que haga algo, que no fue Tommy Anderson. El Señor le pidió que se arrodillara y que marchara por 6 o 7 Pero la edad cantinas. va a tomar algo del mayor Hijo de Dios que jamás ha vivido. Y el Señor no suspende eso. No, La edad os llega al punto donde no puede ver y usted era un joven también. Así que no fue un problema la edad, pero sí nosotros sufrimos las dificultades y yo, por ejemplo, tengo un problema con la memoria. Hay cosas que no las puedo recordar. No recuerdo el nombre de este hermano y no me viene a la mente. Eso es una locura. Pero eso pasa con la edad. Estaba hablando con el doctor recientemente y le dije de algunos problemas y le dije, ¿es la edad? Él me respondió, sí, esa es la situación. Y tuve que pagarle $25 para que me dijese eso. yo quisiera poder encontrar Sí. un doctor por $25, Pero en el caso, Alguien dijo, yo quiero que ese doctor me dé por Sí, $25 sí. esa información. pero en lo que estamos discutiendo, Abraham y Sara, el Señor detuvo la edad. Sí, Así correcto, es. sí. Lo así es. hizo y lo puede Una vez hacer. más, Lo él puede lo puede hacer, hacer, puede pero hacer. no lo hace frecuentemente. Sí, amén. No lo Dios hace, puede llegar a la escena en cualquier momento y anular la ley natural y hacer un milagro. Y creemos en todo eso, pero sabemos que vivimos en cuerpos corruptibles y Así es. toda persona a quien Cristo sanó en el Nuevo Testamento, aún todos murieron con el tiempo. Nadie va a vivir para siempre. Así que enseñamos, predicamos y le creemos a Dios por sanidad divina y en su soberanía. Él sana y a veces Él no sana o aún en aquellos que están siendo libertados de un hábito o un vicio o algo en su vida. He visto a gente en la iglesia dejar los cigarrillos en el altar y jamás los vuelven a tocar. También he visto a gente que los deja, como el hermano Larson mencionó hace un par de episodios, que vuelven y Sí. los toman otra vez. Sí, Así que buscarlo en la basura realmente otra vez. me gusta que ambos han enfatizado esto, el hermano John y el hermano Larson, que, bueno, cuando uno le cree a Dios por lo milagroso, no hay que rendirse, porque tal vez puede suceder rápido, puede así suceder es. rápido, puede ser un proceso y tomará tiempo, Creyendo a pero Dios, no ¿por qué? cuando le cree a Dios por lo milagroso en Pensé su que vida. dijiste líquido de frenos. No, no líquido de frenos. Lo milagroso, no líquido de frenos. Perder el oído es otra causa de la vejez. Sí, amén. sí, es otro bueno. problema. Algunos tal vez tienen que creerle a Dios para recibir ese líquido de frenos porque no lo pueden comprar, ¿verdad? No sé, el precio del reparo de los autos hoy No, en día, pero ¿verdad? Dave, no te va a tocar a ti. Sí, bueno, es que, bueno, sí, mire, pasa. Pero no se rinda, no se dé por vencido, sígale creyendo a Dios y eso es lo que quiero decir. Es lo milagroso, no líquido de frenos. Bueno. Ay, qué gozo. Ay, Dios. Bueno, Dios. pues la risa es medicina para el Bueno, alma, pero sí, sí Alabado es Dios. importante entender eso. Y hay cosas tontas que la gente inventa, no tú, claro, pero por ejemplo, una mujer que ella y su esposo quieren un hijo y eso es legítimo, claro, y ella se pone vestiduras de maternidad durante 3 años en preparación. Eso no es fe. Le llaman fe. Ustedes han escuchado sí, eso, sí, ¿no? mire, una vez sí, más. Sí. Yo tendría cuidado simplemente porque hay momentos en los que Dios le habla a su pueblo y les pide que hagan algo. Ezequiel Jeremías, sí. tuvo que recostarse de lado ciertos años cada día. Ok. ¿Por qué le pediría él hacer eso? Bueno, habían propósitos, pero la palabra es suposición, presunción. La presunción es algo que la carne inicia. Estas otras cosas que tal vez sean inusuales pueden ser de Dios o algo que se inicie de parte de Dios. El Espíritu Santo sí dirige a
a que nosotros hagamos cosas que no serían normal. A veces son cosas que humillan a la persona. Así que no voy a descartar ah, que si el Espíritu de Dios lo llevó a usted a deshacerse de sus anteojos, le garantizo que hubiera sucedido de la manera como Dios lo Si hizo. me recuerdo bien, lo que habíamos hecho en este día es que habíamos puesto un video de Oral Roberts en la iglesia. Y eso me había motivado para querer ser sanado. Y han pasado los años y todavía estoy usando anteojos. Sí. Nunca me ha gustado usar anteojos, me gustaría ser sanado, pero en el cielo no va a verme con anteojos. Así es. Mire, regresemos a la presunción. Algunos de los problemas que hemos visto en círculos carismáticos pentecostales es aquel hombre saludable que se para delante de la gente en sillas de rueda y le dice, usted no tiene la fe para levantarse. De ahí, ese tipo de ataque. Eso no es fe. Eso no es fe. Y una vez más, si Dios habla, Jesucristo dijo, toma tu lecho y anda, sucede. Puede suceder así nada más. Así que yo no dudo que puede suceder, pero la diferencia es que la carne inicia algo que jamás va a funcionar. La suposición y la carne jamás va a funcionar, pero si Dios habla, si Dios dice, esto es lo que yo quiero que suceda, entonces uno debe estar buscando y creyendo Pero esas cosas. usted debe de quedarse con eso. Bueno, No es caminar por allí sabiduría. diciéndole a la gente lo que Dios va a hacer. Si usted tiene fe, tenga esa fe para usted, Correcto. nos dice la Biblia, ¿no? Y esto glorifica la carne cuando nosotros Sí, correcto. no hacemos las cosas Así bien. es. Así es. Tenemos que ir a la pausa, nos dicen, y permítame pedirle que haga esto. Cuéntele a sus amigos de un estudio en la palabra. Les bendecirá a ellos y a usted también. Queremos tenerlos a todos sintonizando, obviamente. Ya volvemos, así que por favor no se vayan. Estamos de vuelta. Versículo 19, por favor, en el capítulo 4 de Romanos. Y no se debilitó en la fe, Fe fuerte. ni consideró su cuerpo ya muerto siendo ya de casi 100 años, Ya no podía engendrar. ni la matriz muerta de Sara. La coloca en la misma situación que su marido. Físicamente era imposible que ellos tuviesen hijos. Esto es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Pero eso no le afecta a Dios. Ahora, sí afectó a Abraham. Él sabía que su esposa era estéril, él sabía que él estaba en la misma situación. Así que usted puede decir, bueno, gloria a Dios no le afectó y bueno, no hubiese estado con Agar si no hubiese sido el caso. Bueno, sí, una vez más, parece, como dijimos hace unos momentos, que él sí creía que de la mortandad de su cuerpo podía salir vida porque... Bueno, él lo creyó, pero él luchaba con esa situación. Correcto. Y él luchó con esto en el sentido de que él se alejó de la escena que Dios diría que funcionaría, que era Abraham y Sara, no Abraham y Agar. Así que, una vez más, él fue débil en la fe en ese aspecto. Cuando Dios presenta un plan específico, un proceso, una vez más, como el proceso de la cruz para victoria sobre el pecado. Nada más funcionará, nada más funcionará. Así que no queremos ser débiles en la fe con respecto a lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha provisto. Y bueno, Abraham, una vez más, dice aquí que él no fue débil en la fe con respecto a su cuerpo. Así que él solo estaba tratando de ver cómo hacer funcionar todo esto. Pero una persona o el hombre no puede procrear a los 100 años de edad. No, para nada. Pero evidentemente pensó que podía y... Abraham no era débil, pero ¿no fue Sara débil? Se rió. Así es. En Hebreos 11 dice que se requirió de ambos de ellos. Si Y- fuera Sara, tal vez te reirías también, porque ¿cómo va a Sí. suceder esta situación? Sí, físicamente era una imposibilidad, pero ambos tenían que creer que Dios lo haría. Y cuando Abraham se ofreció, evidentemente él pensó que Sara tal vez era el problema y yo no. Bueno, pero todo el proceso, una vez más, fue
que tenemos que creer la provisión de Dios de la manera como Dios proveyó, de la manera como Él dijo que funcionaría. En este caso es Abraham y Sara. En nuestro caso hoy es fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Abraham fue fortalecido en su fe o por su fe? No estoy seguro si entiendo. Me refiero a que si su fe lo fortaleció, si le dio a él la fortaleza, o su fe misma fue la que se fortaleció por lo que Dios la fe siempre es el requisito para la gracia. Sí. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Así que cuando exhibimos fe en el objeto correcto, en lo adecuado, la fe es un acto recíproco de Dios hacia el individuo. Así que la fe de la persona en sí mismo no los fortalece, sino su fe que Dios honra, y luego la fortaleza es la que se da. Y por eso es que yo creo que la gente se confunde, porque él no fue débil en la fe. Entonces el fortalecimiento de nuestra fe viene porque nuestra fe esté en el objeto correcto. Porque mucha gente, como lo que usted mencionó, salga de su silla de ruedas y tenga más fe. Sea fuerte en la fe o sea fuerte con fe, pero ¿cómo fortalecemos la fe? Correcto. La fe viene por el oír. Entonces, para tener fe, Dios tiene que iniciarlo y revelarnos algo. Creo que oír en Romanos 10:17 nos habla de Dios revelando no solamente el acto físico, porque si así fuera, entonces cada vez que uno escuchara algo físicamente, la fe estaría ahí, pero cuando Dios revela algo, fe está ahí. Así que primeramente, para tener fe en aquello, aun si fuese una pequeña porción de fe que puede mover un monte, tiene que ser el resultado de que Dios habla y revela y que le creamos que es lo que Dios ha dicho. Todo lo que Abraham tenía que hacer era seguir creyendo, era todo lo que tenía que hacer. El llevar a cabo la tarea, eso dependía de Dios, no dependía de Abraham. Abraham solamente tenía que seguir creyendo. Dijiste en una previa programación que algo que conlleva mucho peso y es tremendamente importante, y es el hecho de que esto fue mucho más que Abraham teniendo un niño. Sí, porque ese no era el problema. Eso sería maravilloso, el tener un pequeño Isaac caminando, eso sería maravilloso, pero realmente fue mucho más allá de lo que yo creo que Abraham mismo hubiese visto. Y una vez más. Y esa fue la salvación de las almas. Sí. Recordemos que estamos hablando del contexto de la justificación, y Abraham es el ejemplo. Y cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que la justicia, o que creo que cuando él habló, o el profeta lo escribió, pero que Dios se lo contó a él por justicia, no era el resultado de que Abraham creía por un hijo. Fue el resultado de que Abraham creyó que su hijo sería parte del plan de redención de Dios. En ti todas las naciones de la tierra serán benditas. El hijo solo era un medio. Ese era para el todo medio. eso. Y culminaría en Cristo Jesús. Sí. Y él se entregaría en la cruz del Calvario. Todo eso fue lo que se veía. Sí, Yo no sé correcto. si Abraham entendía todo esto inicialmente. Yo sé que lo entendía mientras iba avanzando, pero Correcto. inicialmente no lo sé. Todo lo que Dios hace es muy importante. Bueno, él sabía más de lo que nosotros sabemos. En Juan 8, Jesús habló de Abraham y dijo: Abraham vuestro padre se gozó Vio mi de que día. había de ver mi día, y lo Sí, vio se alegró. y se gozó. Literalmente él tuvo una fiesta pentecostal ahí. Eso nos muestra que Dios le reveló a Abraham el resultado final de lo que él le creía a Dios, que el Mesías vendría. ¿Cuánto vio, cuánto entendió? No lo sabemos. Pero el hecho de que la salvación de las almas estaba a la vista en su mente cuando él le creyó a Dios, fue poderoso. Y por eso es que yo creo que siguiendo la información de Génesis 3:15, viajando a través del linaje de Seth, Abraham entendió más de lo que nosotros le damos crédito a él en esos momentos, y su fe, ese es el punto, su fe tuvo que haber estado en el plan de redención de Dios. Bueno, pero el plan de redención estaba envuelto en todo esto. Correcto. Por eso es que cuando Dios se lo
se lo contó a él por justicia, no estaba creyendo solo por un hijo, estaba creyendo por el plan de redención de Dios que se llevará a cabo a través del hijo que vendría. Y una vez más voy a presentar el punto. Dios, si usted le cree a Dios por una promesa, eso es maravilloso y tal vez usted reciba esa promesa. O si solo está creyendo en algo. Pero solo hay una cosa en lo que usted puede tener su fe que causará que Dios diga, justificado, no culpable de todos los cargos, y ese es en su plan de redención. Esa verdad jamás ha cambiado. Así que Abraham, para poder tener a Dios diciendo de parte de él que su fe fue contada por justicia, Abraham tenía que tener el objeto correcto de fe relativamente al plan de redención de Dios, o esa declaración no podría aplicarse. Bueno, mire, un ejemplo simple. Todos llegamos el día de hoy, nos preparamos para el programa, nos sentamos en estas sillas. Solamente nos dejamos caer y ¡boom! Nos sentamos, ¿verdad? Ninguno de nosotros nos pusimos a revisar a ver si era suficientemente fuerte para sostenernos. Solamente nos dejamos caer y nos sentamos y ¡pum! Nos sentamos y ya. Nosotros exhibimos fe en la habilidad de la silla de poder sostenernos y no dejarnos caer. Bueno, eso fue fe. Nosotros dimos ese paso de fe y nos sentamos por fe. Pero aunque esa fue una exhibición de fe, no es algo que va a causar que Dios diga, bueno, ellos creyeron, por lo tanto yo voy a contarles a ellos justicia. No, solamente hay una cosa en toda la creación, por lo que Dios puede llegar a decir acerca de los seres humanos que ellos son contados por justos, y eso es por tener fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho. Entonces, eso, miren, eso no lo cambió para Abraham. Entonces es importante entender que la justicia de Abraham fue el resultado de haberle creído a Dios por su plan de redención para que se lograra y se llevara a cabo a través de su familia y a través de sus lomos. Y así fue. A través de esas pruebas podemos ver, y ya vamos a llegar en un momento, si no hoy en el siguiente programa, que Abraham se convenció completamente. Y esa palabra, la palabra en el griego es pleruf eal, tiene que ver con una convicción profunda. No había duda en su mente que Dios iba a llevar a cabo este plan. Así que, aunque él tropezó y dudó, el resultado final a través de todo eso, creo que el doctor Watts lo mencionó anteriormente, un buen punto. Su fe fue fortalecida por el Señor. Siguió creyendo. Y finalmente lo llevó al punto en el que él tenía toda la seguridad de que Dios haría lo que él prometió hacer. Tenemos que llegar a ese punto en el cuerpo de Cristo. Muy pocos seres humanos en la historia han habido como Abraham. Muy pocos. ¿Cuánto tiempo Abraham tuvo que mostrar esa fe fuerte? 25 años. 25 Sí, años, sí. Desde el principio hasta el cumplimiento, Sí. hasta la promesa de la Cuando culminación recibió de la Isaac. promesa, 25 años después. Ahí es cuando muchas veces nos rendimos. Cuando esperamos Hasta así, que Sara muchas dijo, veces nos rendimos. es un varón. Correcto. Ujú. Lo llamó Isaac, risa. Así es, así es. Ni siquiera Alabado necesitaron una fiesta No. para revelar el género. Ya sabían. Muy bien, vamos a continuar el próximo versículo. Tampoco en la promesa de Dios dudó por incredulidad. Él no permitió que las dificultades lo impidieran de la conclusión intencionada. Sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Su fe le vino de la palabra de Dios. Y es que tenemos que entender que Abraham no tenía una Biblia como hoy tenemos una Biblia. Correcto. Él no tenía una iglesia donde congregarse. No tenía creyentes que le rodeasen, con los que él podía hablar de lo que Dios le había dicho. Él estaba solo. Así es. Él y Sara. Él y Sara solos, así es. Y realmente eso tiene mucho que decir. Nosotros tenemos ayuda, y tenemos ayuda en cada momento si la queremos. Bueno, se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.